¿Qué hizo con que el pueblo alemán votase AfD? Acá mucha gente le llama de extrema derecha, todo eso. Bueno, pero acá me interesa más de que el concepto es por qué le votaron. Y acá parece que le va a explicar el señor acá del viaje, el viejo continente, el canal. Bueno, vamos a ver juntamente. Las elecciones en Alemania tuvieron lugar ayer, domingo 23 de febrero, y si bien los resultados de que estas etiquetas no son herméticas. Pero bueno, a todo esto cabe añadir. Las elecciones en Alemania tuvieron lugar ayer, domingo 23 de febrero, y si bien los resultados han sido más o menos los que se esperaban, lo cierto es que son históricos, porque el SPD de Scholz, que son los socialdemócratas, obtuvieron su peor resultado histórico desde el siglo XIX. Pero lo más importante es que por primera vez desde el final de la Segunda Guerra Mundial, en Alemania no será segunda fuerza ni los socialdemócratas ni los populares, representados allí por la CDU, sino que será alternativa para Alemania, el AfD, quien ocupará dicho puesto. Y es que eso es bastante el cambio, ¿no? Porque es un cambio bastante importante porque, bueno, siempre era SPD o CDU que controlaban Alemania y ahora ya no más. Ahora, bueno, van a seguir, parece que van a seguir controlando, pero viene una otra fuerza que ya viene, bueno, disputando, ya viene tensionando la cuestión y no es bueno, siempre era un CDU más votado o SPD más votado, o SPD más votado y CDU más votado. Y ya no está más pasando eso. ¿Pero por qué? aunque la AfD ya venía creciendo desde hacía un par de años y consiguiendo muy buenos resultados, sobre todo en algunos estados alemanes, en el este especialmente, lo cierto es que no había materializado aún su gran apoyo en unas elecciones federales, o sea, a nivel nacional. Y claro, con el pasado histórico alemán tan marcado por el nazismo, el hecho de que la AfD, considerado como un partido de extrema derecha, esté como segunda fuerza, ha hecho que muchísimos líderes europeos y grandes medios de comunicación muestren su preocupación por el auge de este partido. Esa es la líder. Vamos, vemos acá. Muchísimos líderes europeos y grandes medios de comunicación muestren su preocupación. Esa es la líder, Alice Weidel, la líder de AfD. Y bueno, es un tanto diferente de la tradición conservadora, como se dice, ¿no? Porque ella, bueno, es una mujer lesbiana, casada con otra mujer, tiene hijos adoptados y todo eso. No es el típico conservador. No es- y mientras todo eso, es líder de AfD. Diferente. Por el auge de este partido, que podría desencadenar un efecto dominó aún más fuerte en el resto de la Unión Europea. Por ello, hoy vamos a meternos de lleno en este tema para responder a las preguntas que veo que están surgiendo. Para empezar, ¿realmente podemos tildar a la AfD como un partido de extrema derecha? O sea, ¿qué razones habría para ello? En cuanto a las elecciones, ¿qué tipo de propuestas llevaban en su programa y de dónde han conseguido tantos votos? Y lo más importante, si supuestamente la AfD es un partido extremista y con vínculos con neonazis, ¿cómo es que tantos alemanes lo están apoyando? Hoy, en el viejo continente, respondemos a todo esto. Y por cierto, que sepas que ya te puedes hacer miembro del canal para apoyar económicamente este proyecto y a cambio recibirás una serie de ventajas como... Mira, voy a adelantar acá porque quiero saber eso sobre qué pasa acá. La entrada en Bundestag, vamos a ver acá. Eso de si es de extrema derecha y después vamos a la pregunta. tanto apoyo en Alemania. Por tanto, toca El video completo voy a dejar en descripción, si quiere ver completo todo eso. definir brevemente estas etiquetas de ultraderecha y extrema derecha para analizar mejor el programa electoral de la AfD. A ver, realmente la etiqueta de ultraderecha se puede dividir en dos categorías y todo lo que te voy a contar a continuación procede de Cas Mut, un politólogo neerlandés que ha divulgado muchísimo sobre este tema. Así, según Mut, un partido puede ser nacionalista y no ser de extrema derecha, pero podría pasar a ser definido como nacionalista radical o ultranacionalista en caso de tener tintes xenófobos. Más a la derecha estaría la derecha radical, la cual sería más autoritaria y rechaza los elementos liberales de la democracia. Así, la derecha radical intenta aplicar medidas nada liberales y busca afianzar la comunidad étnica de sus países. Y este tipo de partido suele tener posturas contra el aborto y el colectivo LGBT, y ensalza las estructuras familiares tradicionales. Y ya a la derecha del todo estaría la extrema derecha, que suele destacar por su carácter antidemocrático, su rechazo a las instituciones o su apoyo a la violencia como arma política. Además, Pero AfD, mira, acá pone reemplazo a la democracia, o sea, rechaza la democracia. AfD rechaza la democracia. Eso que no me parece. su carácter antidemocrático, su rechazo a las instituciones o su apoyo a la violencia como arma política. Además, por lo general, la ideología de los partidos de extrema derecha es antisionista, antiislámica y prorrusa. Y no es raro que suelen tener vínculos con grupos neonazis o directamente que los tengan dentro del partido. Por tanto, no todo es extrema derecha como dicen muchos partidos y medios de comunicación. Y cabe hacer una distinción entre la derecha radical y la extrema, a pesar de que estas etiquetas no son herméticas. Pero bueno, a todo esto cabe añadir que tanto la derecha radical como la extrema derecha en Europa comparten un euroescepticismo. Es decir, defienden que la Unión Europea debería
debería desaparecer o que sus instituciones deberían tener menos poder sobre los países miembros. Vale, pues con esto claro, ahora sí vamos a echarle un vistazo a las propuestas y declaraciones de la AfD. Una de las más sonadas ha sido que el AfD argumente que el conflicto entre Rusia y Ucrania depende completamente de Estados Unidos y no de Europa, mostrándose totalmente en contra de apoyar a Ucrania en cualquier sentido. Por estos motivos, entre otros, el AfD ha sido tildado de prorruso, ya que pide acabar con las sanciones a Rusia, restablecer las relaciones con el Kremlin y ceder ante las peticiones de Putin para hacerse con el territorio ucraniano. Además, sobre la AfD pesan acusaciones de que su anterior líder, Max Kra, recibiese pagos por parte de Rusia. Otra de las propuestas de la AfD es que quiere reducir las competencias de la UE y rechazan por completo la idea de crear una Unión Europea federal o unos Estados Unidos de Europa. Además, al igual que desde 2013, el partido plantea la salida de Alemania del euro y rechaza la unión bancaria de la UE. Y en caso de que sus propuestas no avancen, el AfD aboga incluso por convocar un referéndum para la salida de Alemania de la UE, o sea, un llamado Dexit, por juntar Deutschland y Exit. Y ya, en cuanto a su otro tema electoral potente, en el de la inmigración, el AfD quiere endurecer los controles fronterizos, cosa que ya sucedió el año pasado cuando el gobierno alemán de Olaf Scholz intensificó los controles terrestres con la frontera con Alemania. Además, el AfD quiere endurecer los requisitos para la naturalización y se muestra partidario del concepto de remigración, es decir, la expulsión forzosa de cualquiera que no consideren alemán, aunque tenga la nacionalidad alemana y lleven 5 generaciones en el país. De hecho, el partido tuvo su mayor escándalo debido al tema de la remigración entre finales de 2023 y 2024. Y es que Correctiv, un medio de comunicación alemán, filtró imágenes, vídeos, declaraciones y documentos físicos de una reunión entre varios dirigentes de la AfD y grupos neonazis y radicales de derecha. Toda esta movida ya... Acá, sí, bueno. Eso sí es un problema. Entonces, tienen parte de sus miembros, no sé si todos, que sí son contra el régimen democrático. Ya te lo conté con detalle Eso sí es un problema, ¿no? en otro vídeo, pero básicamente el punto clave de esa reunión era la discusión de un plan de remigración, o sea, que el plan afectaría al 24% de la población alemana. Y es que de los 83 millones de alemanes, unos 20 tienen un historial de inmigración, según la Oficina Alemana de Estadística Nacional. Es decir, que esos 20 millones, o sus padres, emigraron a Alemania entre 1950 y la actualidad. Por ello, en esa reunión secreta se dijo incluso, tal cual, que el problema no es solo que en Alemania vivan extranjeros, sino que también votan, y se puso sobre la mesa el llamado voto étnico. Y por suerte, todo esto no fue solo documentado ampliamente con pruebas por Correctiv, sino que los propios asistentes, al ser contactados por Correctiv y The Guardian, confirmaron todo lo filtrado. De hecho, a tanto llegó la polémica que en Alemania se montaron protestas pidiendo la prohibición del partido, tildándolo de nazi. Y desde Francia, Marine Le Pen, la líder de Agrupación Nacional, dijo que tendría que revisar qué tipo de relación quería tener con el AfD, ya que sus ideales estaban lejos de los de su partido. Y por este motivo, a día de hoy, el AfD está prácticamente solo en el Parlamento Europeo, en un grupo que montaron ellos, pero donde no está ninguno de los partidos de ultraderecha más relevantes de la UE. Y por todo esto, el AfD sigue siendo un partido considerado de extrema derecha, además de por su marcada xenofobia, rusofilia, antiislamismo y antisionismo, ya que también han soltado perlitas en este sentido. Ahora bien, si todo esto es así, ¿cómo que la AfD ha recibido tanto apoyo en Alemania? Es decir, ahora sí la pregunta, ¿no? ¿Por qué la gente votó tanto a AfD? ¿cómo es posible que precisamente los alemanes con un pasado marcado por el nazismo estén ocupando a este partido? Pues vamos a verlo y salimos de dudas. Si algo está claro sobre la AfD es que con el paso de los años el partido ha estado más dominado por su facción extremista, echando poco a poco a los fundadores moderados que tenía. Y así ha pasado de ser un partido con consignas euroescépticas a ser uno que lleva la anti-inmigración y rusofilia por bandera. Esto a su vez ha provocado que el resto de partidos alemanes le hayan impuesto un cordón sanitario a la AfD, o sea, que nadie ha querido pactar con ellos en ningún sitio, al menos por el momento. De hecho, Friedrich Merz, el ganador de las elecciones y que podría ser el próximo canciller alemán, sugirió en una entrevista en verano de 2024 la posibilidad de cooperar con el AfD a nivel local, pero su propio partido le recriminó por ello, y esta idea ya no está para nada encima de la mesa. Eso sí, mantener este cordón sanitario se puede volver más difícil si la AfD sigue creciendo, porque otro hecho indiscutible sobre... Acá tenemos algo, mira. Vamos a pasar a otra parte. Yo había visto algo, entonces voy a buscar con ustedes. Merz, Merz no va a hacer coligación con AfD. Vamos a ver acá. No, salió totalmente otra cosa. No, vamos a ver. Ahora sí. Friedrich Merz no va a formar gobierno con AfD. Mira, varios periódicos hablaron de eso, ¿no? Acá. ¿Quién es Friedrich Merz? El líder conservador, elecciones conservadoras, la desconfianza hacia Merz emerge como el principal
Acá, Alemania, la CDU alemana se lanza por el apoyo socialdemócrata para crear una coalición. Ajá. Desconfianza hacia Merz, bueno, ganador de las elecciones. Conservadores y socialdemócratas. Vamos a empezar acá por el periódico alemán. Mira, conservadores y socialdemócratas podrían gobernar Alemania. La ultraderecha de Alternativa para Alemania, FD, según la fuerza política alemana, tras elecciones pide el fin del cordón sanitario. El conservador Friedrich Merz, cuyo partido, bueno, CDU, y su hermana bávara, CSU, es domingo, bueno, ganar las elecciones, todo eso, podría finalmente gobernar en una coalición con los socialdemócratas tras quedar certificado que el Partido Populista de Izquierda, bueno, el BCW, quedó fuera. Entonces podría se juntar a esos dos de acá, mira, CDU y SPD. No me parece que es lo que quieren los alemanes, ni los que votaran a CDU y principalmente los que votaran a AfD, pero bueno. Y acá, bueno, el líder conservador, eso ya según la France 24, el líder conservador de CDU, Friedrich Merz, dijo el lunes que su bloque conservador había ganado un número suficiente de escaños en las elecciones nacionales para construir una coalición con los socialdemócratas de centro izquierda. Agregó que las conversaciones comenzarán en los próximos días y durarán varias semanas. ¿Viste? Y con FD, prácticamente, no quiere saber nada. Merz dijo que ha recibido esta mañana el presidium del partido y del comité ejecutivo el pleno apoyo y respaldo a intentar crear una gran coalición con el Partido Socialdemócrata, que quedó en tercer lugar en los comicios con 16% de los votos, por detrás de la ultraderechista, bueno, FD, todo eso. ¿Viste? Entonces, pero su discurso era parecido con de AfD, anti-migración, todo eso, para ganar las elecciones, y ahora ya cambió, ¿no? Y va a unirse a los SPDs que la gente votó en contra, que es el gobierno actual de Alemania. Pero bueno, seguimos, porque la gente votó a AfD. Sobre este partido es que tiene su bastión, su caladero de votos en el este de Alemania, es decir, en lo que en su día fue la Alemania Oriental influenciada por el comunismo. Y es que aunque Alemania se reunificara en los años 90, el este sigue siendo más pobre que el oeste y la mentalidad es muy diferente. Por ejemplo, los alemanes del este no son tan moderados como los alemanes occidentales. De hecho, el mayor caladero de votos de partidos como Die Linke, considerado de izquierda radical, están también en el este de Alemania, y no por casualidad. Y ojo, cuidado, los que votan a la AfD allí no son solo personas mayores que se educaron en una Alemania dividida, sino que también tiene mucha fuerza entre los jóvenes. Por ejemplo, en las elecciones estatales de 2019 fueron el partido más votado entre los jóvenes de 18 y 29 años en Turingia y Sajonia, dos estados orientales. Y en estas elecciones de 2025, el AfD ha sido el partido más votado en casi la totalidad del este de Alemania, como veis en este mapa. Además, el AfD fue el segundo partido más votado entre los jóvenes de 18 a 24 años y el más votado en los grupos etarios de 25 a 34 y de 35 a 44. Ahora bien, más allá de la campaña electoral y de los hechos históricos, a la AfD le ha ayudado mucho la malísima gestión del gobierno alemán, conformado por el SPD de Scholz, los Verdes y el FDP, que son los liberales, los cuales, todo se ha dicho, tuvieron que hacer frente a verdaderos desafíos, como el coronavirus, la crisis energética y la guerra en Ucrania, con el consecuente tema de la gestión de los refugiados. Todo esto ha provocado en gran medida que la economía alemana esté estancada, con precios de la energía más altos y con escasez de viviendas asequibles, lo cual ha hecho crecer, evidentemente, la insatisfacción de los alemanes. Además, Entonces, una de las cosas que la gente votó a AfD es por problemas económicos que aumentó con la guerra entre Rusia y campaña Ucrania. electoral de estas elecciones, el AfD recibió el mayor apoyo que un partido podría desear a nivel mediático, y es el apoyo directo de Estados Unidos. Y es que Elon Musk, la mano derecha mediática de Trump y dueño de Twitter, no ha parado de hacer campaña por el AfD en su red social, teniendo incluso una entrevista por ahí con Alice Weidel, la líder del partido. Esto ha dado muchísima visibilidad al partido, con miles de millones de visitas y cientos de titulares que de otra forma no habría sido posible. Además, en los días previos a las elecciones, miembros del propio gobierno de Trump rechazaron reunirse con Olaf Scholz, el todavía canciller alemán, y solo se reunieron con Weidel para volver a hacer campaña por el AfD. Ahora bien, tras todo esto, también cabe destacar que la AfD tiene otras propuestas más democráticas. Y es que una de las medidas que querría instaurar el partido sería el modelo de referéndums que tiene Suiza, para que cualquier ley aprobada en el Bundestag pudiera someterse a consulta popular. Además, Eso me parece re interesante. Me gustaría que Brasil tuviese eso también. Bueno, tiene que hacer consulta popular en cualquier ley
pudiese haber una forma de haber esa consulta para ver si la gente, si nosotros queremos o no, porque hay mucho poder en las manos de los políticos. Entonces, me parece interesante eso. Más, la AfD aboga por tener listas abiertas en elecciones regionales y federales, para que la gente pueda votar a candidatos directamente y no a una lista cerrada como tal. Y también plantean que el presidente del país, que no el canciller, ojo, sea elegido directamente por la ciudadanía, Mira. para que sea un proceso independiente de los partidos políticos. Esto lo destaco porque, a fin de cuentas, son medidas que también les hace llegar a un público más general que esté descontento con el establishment y no únicamente a personas euroescépticas o xenófobas. Y al final, por todo este tipo de cosas, el AfD está siendo tan popular en Alemania y tan apoyado. Ahora bien, a pesar del auge de la AfD, es casi 100% seguro que no entrará en ningún gobierno, ya que durante la campaña electoral Creo que faltó algo acá. Una de las cosas principales es la migración. AfD contra tantos migrantes que hay en Alemania y también porque entiende que eso está haciendo un reemplazo cultural y poblacional. Entonces, se encuentra tantos migrantes, hablaban de sacar los migrantes de allá y todo eso, y a cada fin de año, inicio de este año, hubo bastantes atentados de los migrantes, principalmente de Medio Oriente, a la gente en Alemania. Y bueno, por eso la gente votó a AfD y hasta CDU, que también estaba prometiendo hacer algo con los migrantes y ahora cambió. Entonces, creo que faltó eso, creo que eso tiene un peso enorme la cuestión de la migración. todos los partidos rechazaron pactar con los de Alice Weidel. Además, cabe destacar que, a pesar del enorme apoyo que ha recibido la AfD por parte de Musk y en general del gobierno de Trump, lo cierto es que el partido de Weidel comenzó la campaña electoral con una estimación de voto del 20% y ha terminado recibiendo un 20,8%. Es decir, que parece que el efecto Musk, digamos... Bueno, entonces sería eso. La economía, el problema de la economía, esa cuestión esa cuestión de plebiscito me parece interesante también. Bueno, que no sé el peso que tuvo, pero bueno, la economía, la cuestión de que la gente no está ganando mucha plata, eh, la vida está cada vez más cara con la guerra, todo eso, y la cuestión de la migración. Vamos a ver qué dice la gente acá en los comentarios. ¿Por qué extrema derecha? ¿Por qué extrema izquierda? Bueno, lo único de extrema en Alemania es la falta de vergüenza de los políticos. Lo que tiene que preocupar a los europeos es arreglar el desastre que hay en la Unión, sacar a todos los dirigentes que no han tenido resultados en tantos años, cambiar los políticos, las políticas económicas y militares. En este momento, Europa solo tiene que callar y trabajar 500%. La Unión Europea son Francia y Alemania, el resto solo están ahí para hacer bulto. Mira, si sale Alemania, se acaba el proyecto. La respuesta es simple: si el gobierno alemán hace su trabajo, AfD baja; si el gobierno no hace su trabajo, AfD sube. Blanco una botella. En mi opinión, es difícil que partido como AfD entre al gobierno sin el apoyo de una inmensa mayoría de la población. Sus posturas lo hacen incompatible con la mayoría de los partidos restantes y dificulta la formación de coaliciones con el resto de las fuerzas políticas. Algo así se vivió en España durante las últimas elecciones, cuando el PP era incapaz de sumar con Vox ante la negativa del resto de los partidos. Si crece más o no para el caso de AfD, y sin ser yo un experto ni mucho menos, y lo veo difícil por los datos y estadísticas, es un voto muy regionalizado y localizado. Ganó bastante en Alemania Oriental, ¿no? Donde era Alemania Oriental. Aunque dependerá del tipo de composición, de oposición que ejerce estos 4 años, y de qué dirección tome el gobierno alemán con las problemáticas que hicieron crecer a AfD, la economía y la migración. Bueno. Bueno, ¿qué piensan ustedes? ¿Por qué la gente votó tanto a AfD? ¿Y será que va a seguir creciendo? Me parece que sí, porque, bueno, CDU medio que ya empezó a traicionar el voto de la gente que le votó para cambiar muchas cosas. Y bueno, creo que si ellos no logran mejorar la economía, posiblemente vuelva a AfD con todo. O sea, en las próximas elecciones viene con todo. Bueno, soy Santiago Razuca, desde el sur de Brasil. Dejen en los comentarios qué piensa de todo eso.